Masejet Baba Kama, Daf Nun Amudalef 50a, pero comenzamos las últimas 12 líneas del Daf anterior. Dice la Mishnah: Ajofer bor Bershuta Yahid Uptajol Leshuta Rabim. O Bershuta Rabim Uptajol Leshuta Yahid. Bershuta Yahid Uptajol Leshuta Yahid Ajer Hayab. La Mishnah a continuación nos habla sobre el mazik de bor, o sea, cuando un pozo causó un daño. Y nos menciona 3 casos diferentes. El primer caso es cuando hay un pozo en Reshuta Yahid y la boca se encuentra ¿en dónde? En Reshuta Rabim. ¿Sí? O sea que está inclinado. Segundo caso, cuando una persona hace un pozo en Reshuta Rabim y la boca se encuentra ¿en dónde? En Reshuta Yahid. Un caso contrario al primero. Y tercer caso es cuando hace un pozo en Reshuta Yahid y la boca se encuentra en otro Reshuta Yahid. En todos estos casos, si el pozo causó un daño, o sea, un animal por decir se tropezó, el encargado del pozo va a tener que asumir el daño causado y va a tener que pagar. Importante aclarar, en los últimos 2 casos mencionados, ¿cuáles son los últimos 2 casos mencionados? El segundo y el tercero. El segundo es cuando el pozo estaba en Reshuta Rabim y la boca en Reshuta Yahid. Y el tercero es cuando el pozo estaba en Reshuta Yahid y la boca en Reshuta Yahid otro. ¿Sí? En estos 2 casos, si tú me dices que el encargado del pozo, si se causó un daño, el encargado del pozo tiene que pagar, aparentemente no puedo decir por qué tiene que pagar. ¿Por qué tiene que pagar? ¿Quién le pidió a esta persona o a este animal, mejor dicho, que entre a la boca del pozo que se encuentra en Reshuta Yahid? Después estamos hablando de un caso que la persona, en estos 2 casos, le hizo efker a lo alrededor de la boca. ¿Sí? No a la boca, a lo alrededor de la boca. ¿Sí? Y por lo tanto, cualquier persona puede pasar. Y por lo tanto, si cualquier persona puede pasar, si se causó un daño, el dueño va a tener que pagar. Así nos dice la Mishnah. Bien, la Gemara nos dice lo siguiente. Tanu Rabbanan. Ajofer bor beshuta yahid uptajol leshuta rabim. Hayav vezehu bor ha'amur batorah. Dibre Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer. Hifkir reshuto velo hifkir boro. Zehu bor ha'amur batorah. La Gemara trae una baraita. Y la baraita nos dice lo siguiente. Una persona que cava un bor en Reshut Hayahid. Y la boca de ese bor está ¿en dónde? En Reshuta Rabim, o sea, inclinado. ¿Sí? Dice la baraita, si ese bor causó que un animal se caiga, el que hizo el bor tiene que, dice la baraita, el que hizo el bor tiene que pagar por el daño causado. Viene Rabbi Ishmael y dice, quiero que sepas que este es el caso clásico de bor que está escrito en la Torah. O sea que Rabbi Ishmael opina que el bor escrito en la Torah es ¿cuál? Repito, cuando el pozo se encuentra en Reshuta Yahid y la boca en Reshuta Rabim. Ahí tiene que pagar y ese es el caso clásico de la Torah de bor. ¿Quién dice así? Rabbi Ishmael. Sin embargo, Rabbi Akiva dice no. Una persona que hace un pozo en su propiedad, o sea, ¿qué significa en su propiedad? En Reshuta Yahid. Y luego, ¿sí? O sea, está completo. ¿En dónde? Completo. La boca y el pozo ¿en dónde? En propiedad privada. Y luego le hace efker al alrededor y no le hace efker al pozo, ¿sí? Y por ende, toda la gente puede pasar por alrededor porque es efker. Si ese pozo le causó un daño a un animal porque se tropezó y se cayó ahí tiene que pagar y ese es el caso clásico de la Torah, según Rabbi Akiva, ¿sí? Tenemos una discusión entre Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva. Así nos dice la baraita. Y la Gemara explica un poco más esta baraita y nos dice lo siguiente. Amar Rabba. Bebor Reshuta Rabim kulal malo plig de Mihayev. Maitama amar kra ki iftach ki vejichre. Imal petija hayab quería lo kol shiken. Ela shaliske petija veliske quería balo. Lo nechleku ela bebor Reshuto. Rabbi Akiva sabar bebor Reshuto. Nami hayab dichtiv baal habor. Bebor de itle baalim kamar achmana. Rabbi Ishmael sabar baal hatakala. Ela Mai zeu bor ha'amur batorah de ka'amar Rabbi Akiva, zeu bor shepatach bo hakatuv tehila le tashlumim. La primera explicación para esta baraita la dice ¿quién? Rabba. Y nos dice Rabba lo siguiente, a ver, cuando hay un pozo en Reshuta Rabim completo, ¿sí? Pozo en Reshuta Rabim completo, no hay duda que según ambas opiniones, ya sea Rabbi Ishmael, ya sea Rabbi Akiva, ambos están de acuerdo que si ese bor causó un daño, el que cavó el pozo, tiene que pagar, a pesar que el pozo no pertenece a Reshuta Rabim. ¿Y cuál es mi prueba para eso? Dice, porque en la Torah está escrito
ki iftach ishbor, ki ijre ishbor, lo cual significa una persona que destape un pozo, y después nos dice una persona que cava un pozo. Y si no lo tapa, etcétera, y causó un daño, tiene que pagar. Pregunta la Guemará, no entiendo. Si tú me dices que cuando destapa, ¿qué significa destapa? Que ya estaba hecho y solo estaba tapado y la persona vino y lo destapó. Si en ese caso está hayab, pues kol shiken, que una persona que no nada más destapa, sino cava de un principio, que va a estar ¿qué? Hayab. Entonces, ¿por qué la Torah me tiene que decir kiftach ishbor, ki ijre ishbor? Una persona que destapa y una persona que cava. El cava está extra. Dice la Gemara, ¿sabes por qué la Torah te dice eso? Para enseñarte de que todo esto de la Torah de Bor no es cuando está en propiedad privada, sino también si no pertenece a ti el lugar, el hecho de la acción de destapar o cavar es suficiente para que uno sea responsable. Y por eso la Torah te dice kiftach ki ijre, para enseñarte por qué doble, está extra, ¿no? Para enseñarte que todo esto que uno obliga a la persona a pagar es, también si la tierra no es de él, pero él hizo nada más que una acción. El hecho que hizo la acción ya está responsable. Entonces, por eso dice Rabá, todos estamos de acuerdo, y se basa en la Torah, en el versículo, en el pasuk. Entonces dice Rabá, repito, según todos, Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael, estamos de acuerdo que se hizo un pozo. ¿En dónde? En Reshut Rabim, y causó un daño, ¿tiene que qué? Tiene que pagar por el daño causado. ¿En qué discute Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva? Según Rabá, Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva discuten en un caso de una persona que hizo un pozo, cavó un pozo, ¿sí? Abrió un pozo, birshutó. ¿Qué significa birshutó? En su propiedad. O sea, en propiedad privada de él. Rabbi Akiva opina que una persona que cavó un pozo en su propiedad también va a estar ¿qué? Hayab. ¿Por qué? Porque la Torah nos dice también Baal Habor Yeshalem, el dueño del pozo pagará. ¿Qué significa dueño? Uno es dueño cuando ¿qué? Cuando eso pertenece a uno, o sea, propiedad privada. Dice, del hecho que está escrito Baal Habor Yeshalem, dice Rabbi Akiva, según la explicación de Rabá, que también cuando es Birshut Yahid, Hayab. Sin embargo, Rabbi Shua viene y dice, no señor, cuando dice Baal Habor no se refiere al dueño propietario del pozo. Porque en verdad cuando es Reshut Yahid, no va a estar ¿qué? No va a estar Hayab, sino va a estar Patur. ¿Qué significa Baal Habor? No propietario, sino Baal HaTakalá. El que causó el obstáculo, el que causó el incidente, el que causó el daño. ¿Quién fue el que causó? El que hizo la acción de destapar o cavar, pero nada más ¿en dónde? En Reshut Rabim. Así explica Rabba. ¿Sí? Según esto, ¿qué es lo que se refiere, según esta explicación de Rabba, cuando vino Rabbi Akiva y dijo respecto a un bor Birshut Yahid, Zeu bor amur batorah, este es el bor descrito en la Torah, ¿sí? Que está Hayab. ¿Qué es lo que se refiere a decir? Si Rabbi Akiva también está de acuerdo que el que está escrito en la Torah, ¿cuál es? Bor Birshut Rabim, como dijimos, ki ijre ki iftach. ¿Qué es lo que se refiere a Rabbi Akiva a decir? Zeu bor amur batorah sobre Birshut Yahid. Dice, no, Rabbi Akiva se refiere que a pesar que el bor de la Torah clásico empieza con Kijre, el parashá de bor empieza con ¿qué? Kijre Kiftach, que eso se refiere a ¿qué? A bor Birshut Rabim, pero cuando la Torah te menciona un bor sobre pagos, sobre los pagos de los daños, ¿cuál te menciona? Baal Habor Yeshalem. ¿Ese cuál es? El privado. Entonces, por eso Rabbi Akiva le dice, este también está escrito en la Torah, por lo tanto no discutas conmigo. Y Rabbi Ishmael aún así discute. O sea, que para resumir, según Rabbi Akiva y Rabbi Ishmael, ambos están de acuerdo que un bor Birshut Rabim está Hayab. El mahloket es cuando es en Reshut Hayahid. Según Rabbi Ishmael Patur y según Rabbi Akiva va a estar Hayab porque lo aprende Baal por propiedad de bor, o sea, particular también está Hayab. Muy bien. Esta es la primera explicación de Rabba. Ahorita la Gemara procede a traer una segunda explicación en esta baraita. ¿Quién dice esta segunda explicación? Rabbi Yosef. De Rabbi Yosef Amar, Bor Birshut Yahid Kul Alma Lo Pligi de Mehayev. Maitama Baal Bor Amar Hamana Bebor Deit Le Bealim Askinan Ki Pligi Bebor Birshut Rabim. Rabbi Ishmael Savar Bor Birshut Rabim Nami Hayab Dichtiv Kiftach Yichre Imal Peticha Hayab Al Keria Lo Kol Shiken Ela Shal Iske Peticha Al Iske Keria Baalo. Rabbi Akiva Anu Mitzrach Tzeriche Deikator Hamana Kiftach Hava Amina Poteach Udesagile Bekisui Kore Lo Sagile Bekisui Adetaimle ויקטור החמנה כי יכרה ואמינה קריהו דבאי כיסוי משום דעבד מעשה, אבל פותח דלא עבד מעשה אם הכיסוי נמי לא באי, כמה שמלן.
Ela, mai zeu bor ha'amur batorah de kamar Rabbi Ishmael, zeu bor shepatach bo hakatuv tehilana nizakim. Segunda explicación es ¿de quién? De Rabbi Yosef. Y Rabbi Yosef dice una explicación en la discusión entre Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva completamente contraria a la primera, la de Rabba. Él dice, no. Cuando es un bor bereshuta yahid, según todos, ya sea Rabbi Akiva, ya sea Rabbi Ishmael, ¿están de acuerdo que qué? Que hayab, muy bien. ¿Por qué? Porque en la Torah está escrito Baal Habor Yeshalem, Baal Habor, el dueño del pozo, que es quién es dueño de qué cuando es propiedad privada, y aún así está escrito Yeshalem, que tiene que pagar, o sea que también cuando es privado tiene que pagar, y según todos es así. La discusión entre ellos es ¿cuándo? Cuando el pozo se encuentra en Reshut Rabim y causa un daño, si tiene que pagar o no. Según Rabbi Ishmael, la halajá es que sí tiene que pagar. ¿Por qué? Porque está escrito Kihre, Kiftach Kihre. ¿Por qué tiene que decir Kiftach Kihre? Está extra. Dime Kiftach Koshiken Kihre, como dijimos antes. Para enseñarte que uno está hayab por la acción, a pesar que la propiedad no es tuya, a pesar que resulta Rabbi. Y Rabbi Akiva, ¿qué va a hacer con esto? Que dice, según esa explicación, que está exento. Él dice, no, esas palabras no están extras. ¿Sabes por qué? Es importante que la Torah te diga que esto aplica en Kiftach, cuando abre, cuando destapa y cuando cava. ¿Por qué? O sea, no está extra. Y si no está extra, no puedes decir esto, Rabbi Ishmael. ¿Por qué no está extra? Dice Rabbi Akiva, te voy a explicar. Porque si la Torah nada más te hubiese dicho Kiftach, cuando destapes, ¿qué sigue diciendo el versículo después? A ver, déjame explicar el versículo completo. Dice el versículo, cuando destapes o cuando caves, si no lo tapas y causa un daño, deberás de pagar. Viene Rabbi Akiva y te dice, es necesario decir cuando destapes y cuando cavas. Porque si yo no te digo cuando cavas, sino nada más que cuando destapas, ahí hubiese dicho que ahí, cuando no destapas, cuando destapas, ¿sí? Y después la Torah me dice, y no lo tapas, ¿sí? Ahí es cuando eres hayab, pero más que si lo tapas, estar patur y ahí vas a estar patur, pero cuando cavas, no es suficiente que tapes para estar patur, sino vas a necesitar ¿qué? Taparlo con tierra, no con una tapa nada más, ¿sí? Por eso la Torah te dice también Kijre, para decirte que si tapas a pesar que lo cavaste, está patur. Y por otro lado, si hubiese dicho nada más Kijre, hubiese dicho que nada más en el caso de Kijre, cuando cava, ahí es cuando necesitas tapar para estar exento. Pero si nada más destapas, también si lo dejas destapado y no tapas, también vas a estar exento. Que en ambos casos, ya sea que es un pozo ya hecho y tú destapaste o que cavaste, estás hayab, y en ambos casos, si tapaste, estás patur, ¿sí? Entonces no está extra este kijre, este kiftach, como explicamos según Rabbi Akiva, y por lo tanto no tienes este limud de Rabbi Ishmael para enseñarte que a pesar que no es tu propiedad, solo por la acción vas a estar obligado. Entonces según Rabbi Yosef sale, repito que según ambos, cuando es un pozo en Reshut Rabim, ¿sí? Estás según ambos en Reshut Yahid estás hayab. Y en Reshut Rabim es más lo que según Rabbi Ishmael hayab, según Rabbi Akiva patur. Y según esto, ¿qué es lo que dice Rabbi Ishmael en la Baraitá? Si él dice sobre un bor en Reshut Rabim, Zeu bor amur batorah. Este es el pozo clásico mencionado en la Torah. No, pero según esta explicación dijimos que Baal Habor y Shalem, cuando es Bershuta Yahid, ambos están de acuerdo por Baal Habor, que también está escrito en la Torah, que está hayab. El bor que está escrito en la Torah no es bor Bershuta Rabim solamente, sino también ¿cuál? Bor Bershuta Yahid. ¿Por qué Rabbi Ishmael me dice, este es el bor de la Torah? Respuesta, lo que se refiere a decir Rabbi Ishmael es, este es el bor, sí, definitivamente en la Torah está escrito el bor de Reshut Yahid, pero ¿respecto a qué? Respecto al pago, Baal Habor y Shalem. Pero el primer bor mencionado es, Lo Yehasen, el primer bor de la Torah es Kiftach Kijre, y ese es ¿cuál? Bor Reshut Rabim, y eso es lo que se refiere a Rabbi Ishmael. El primer bor mencionado en la Torah es el bor Reshut Rabim, y por lo tanto está hayab, no como tú Rabbi Akiva que dices que en ese caso está patur. Muy bien. Entonces tenemos dos explicaciones cómo explicar la discusión entre Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva. La primera es según Rabbah, la segunda es según Rab Yosef. Muy bien. Bien, la Gemara y pregunta en contra de esta segunda explicación de Rab Yosef. De una baraita. Meitive, hajofer bor beshut rabim ubtachol reshut hayachid patur. Ve'afal pi sheno rashay lasot ken lefi sheno sim halal tachat reshut rabim. Hajofer borot shechinu me'arot bereshut hayachid ubtachol reshut rabim hayab. והחופר בורות ברשות היחיד הסמוכה לרשות הרבים כגון אלו החופרים לאושין פטור. ורבי יוסי ורבי יהודה מחייב עד שיעשה מחיצה 10 או עד שירחיק ממקום דריסת רגלי אדם ומקום דריסת רגלי בהמה 4 טפחים. טעמה דלאושין עליו לאושין חייב
Hamani, Bishlama le Rabba, Reisha Rabbi Ishmael, Seifa Rabbi Akiva. Él le Rabbi Yosef, Bishlama Seifa Dibrea Kol, el Reisha Mani, lo que Rabbi Ishmael, lo que Rabbi Akiva, lo Rabbi Ishmael, lo Rabbi Akiva. Escuchen esta pregunta de la baraita. Es una baraita un poco larga. Después la Gemara deduce y formaliza la pregunta. La baraita dice así, escuchen bien. Primer caso de la baraita es una persona que hace un bor en Reshut Rabim. Y la boca está ¿hacia dónde? Reshut Yahid, inclinado. ¿Sí? Nos dice, en este primer caso de la baraita, si un toro se cayó adentro, se tropezó y se cayó adentro por la boca que estaba ¿en dónde? En la propiedad privada en Reshut Yahid, muy bien, la persona está exenta. ¿Por qué? Porque fue en dónde? Reshut Yahid. ¿Sí? Reshut Yahid está exento, según lo que dice la baraita. Y la baraita aumenta algo interesante. A pesar que está prohibido hacer algo así. ¿Por qué está prohibido? Porque en tu Reshut Yahid tú puedes hacer lo que tú quieras. Pero si la boca está en Reshut Yahid, sale que tú estás haciendo un hueco inclinado hacia Reshut Rabim. Y sale que Reshut Rabim está tapado. No se puede, ¿por qué? Porque la persona que pasa por encima, puede ser que cuando pasa, piensa que hay un piso todo normal y puede ser que se cae. Está prohibido, pero aún así la persona está exenta. Porque al fin y al cabo, el toro entró ¿por dónde? Por Reshut Hayahid. ¿Sí? Así nos dice el primer caso de la baraita, importante. O sea que Reshut Hayahid está ¿qué? Patur. Así viste aquí la baraita. Perfecto. Segundo caso de la baraita. Una persona que hace un borot shechil umerat, que son diferentes tipos de huecos en Reshut Hayahid, y la boca se encuentra ¿en dónde? En Reshut Rabim. En este caso, ¿qué? Si se tropezó el animal ahí, el encargado del pozo tiene que pagar por el daño causado. Ese es el segundo caso. Tercer caso, una persona, escuchen este caso, una persona está construyendo una casa y para hacer cimientos, bases en la casa, ¿qué tiene que hacer? Excavar, ¿sí? Entonces, ¿qué se hacía? Se hacía un muro y después se excavaba y se hacía sobre eso, se fortalecía, cimientos se dice, creo, ¿no? Cimientos, ¿sí? Bases. Es una persona que hace un hueco en Reshut Hayahid, en su propiedad privada, ¿sí? Pero está justo el hueco pegando ¿a dónde? ¿Frontera con qué? Con pública, con Reshut Hayahid. Pero está haciendo el hueco no por hacer el hueco, sino ¿para qué? Para un propósito que se llama Ushin. ¿Qué es Ushin? Como dijimos, para fortalecer, para poder hacer una base del edificio que va a hacer, lo que va a edificar, o la casa que va a hacer. ¿Sí? Y alguien que estaba pasando por Reshut Rabim, que tiene todo el derecho, un animal, vino y estaba pasando por ahí. ¿Qué pasó? Se cayó. Tanakama dice, está exento, Patur. ¿El hueco dónde está? Reshut Hayahid. Si se cayó Reshut Hayahid, Patur. ¿Por qué? Porque lo estaba haciendo para Ushin. Como lo está haciendo para hacer las bases, está permitido. Es algo que Jamín te permite. Tú tienes que hacer una casa al fin y al cabo. Sin embargo, Rabbi Yosef dice, no, también en este caso está Hayab, porque para tú hacer esto está permitido únicamente si tú pones una pared de 10 tefajín de altura entre Reshut Rabim y el hueco para que la gente no se caiga. O, si no va a poner la pared, por lo menos aleja el hueco de Reshut Rabim 4 tefajín. ¿Sí? Un tefajín es un puño. 4 tefajín. Así nos dice Rabbi Yosef Viuda. Pide la Gemara y deduce. Un segundo. Fijémonos en este tercer caso, ¿sí? En la opinión de Tanakama, que la halajá es como él. ¿Qué nos dice Tanakama? Repito, una persona está haciendo huecos en su Reshut Hayahid. ¿Para qué? Para hacer cimiento, para hacer ushin, ¿sí? Para hacer bases. Y nos dice Tanakama de que está exento, si se cayó el animal, a pesar que está en frontero pegadito con Reshut Hayahid, con Reshut Rabim, ¿sí? Está exento, ¿por qué? Porque lo está haciendo con permiso para hacer bases. Dice la Gemara, un segundo, más que solo para hacer bases. Pero si no lo hubiese hecho para hacer bases, va a estar Hayab, a pesar que el hueco donde se encuentra en Reshut Hayahid, o sea, que un pozo en Reshut Hayahid, si no es para bases, ¿qué pasa? ¿Hayab o Patur? Hayab. Segundo, pero el primer caso que dijimos, que un bor en Reshut Hayahid, cuando la boca está en Reshut Hayahid y se tropezó ahí el animal, ¿está qué? Patur. Contradicción entre la primera parte y la última parte. ¿Sí? Dice la Gemara, según Rabá, sí, que él dice que ¿qué? Según la primera explicación en la discusión de Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva, que él dice que Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva discuten en un bor en Reshut Hayahid. Y en Reshut Rabim es que están todos de acuerdo. Entonces, en ese caso podemos decir que no es contradicción. La primera parte es Rabbi Ishmael y por eso está exento. Y la segunda parte es Rabbi Akiva y por eso está Hayab. Pero según Rabbi Yosef, que dice que Rabbi Akiva y Rabbi Ishmael, según Rabbi Yosef, que dice que entre Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva discuten únicamente en qué, en Reshut Rabim, pero en Reshut Hayahid, según todos, ¿qué? Está Hayab. No entiendo. ¿Cómo? Entiendo la última parte de la vareta que está Hayab, cuando no es por Ushin, pero no entiendo la primera parte que está ¿qué? Patur. Pregunta fuerte. Amarlaj. O sea, que no cuadra esta vareta ni como Rabbi Ishmael ni como Rabbi Akiva, según una explicación de Rabbi Yosef. Amarlaj Rabbi Yosef, Kula Dibrea Kolhi.
Vereisha shelo ifkid lo reshutó velo boró. Amar Rav Ashi. Bueno, expliquemos esta parte. Dice Rabbi Yosef una respuesta muy sencilla. Escuchen qué bonita respuesta. Dice, no, toda la baraitá va según ambas opiniones. Según ambas opiniones. Y por ende cuadra la última parte de la baraitá, que según ambas opiniones, según la explicación de Rabbi Yosef, en Reshut Yahid está Hayab. Entonces aquí también la última parte de la baraitá, solo por Ushin va a estar Patur, pero si hubiese sido no Ushin, Hayab. Pero la primera parte, ¿por qué está Patur? ¿Sabes por qué está Patur? Porque está hablando en un caso que la persona hizo un bor en Reshut Yahid, pero ¿qué dijimos antes? En la Mishnah, cuando explicamos que para hacer un bor en Reshut Yahid y estar Hayab, tienes que hacerle Efker alrededor. No le hizo Efker alrededor. ¿Sí? O sea, que no le hizo Efker ni al pozo, ni alrededor. Entonces, cuando vino un toro y pasó por ahí y se cayó, le va a decir el dueño, ¿yo por qué te voy a pagar? ¿Quién le manda a tu toro meterse en mi propiedad alrededor? No te pertenece a ti. Por eso es que está exento en la primera parte de la baraitá. O sea que la baraitá, según la explicación de Rabbi Yosef, podemos decir que cuadra según ambos. Bien, la Gemara añade sobre esto y dice: Amar Rav Ashi hasta de ukimta le Rabbi Yosef le dibre akol le Rabbanami lo tukma ketanai mi derecha Rabbi Ishmael seifanami Rabbi Ishmael betamat de leushin alav ushin hayab que con de arba harvuje le reshut harabim. Dice Rav Ashi que acabamos de decir que ahorita según Rabbi Yosef la baraitá cuadra según ambas opiniones. Pero antes que dijimos en la opinión de Rabá, que tenemos que decir que la primera parte es Rabbi Ishmael y la segunda parte es Rabbi Akiva. Dice la Gemara, dice Rav Ashi ahorita, mira, una vez ya dijimos para explicar la opinión de Rabá que la baraitá cuadra según ambas opiniones, o sea, toda la baraitá es una opinión, básicamente, ¿sí? No es la primera parte una y la otra. Entonces dice Rav Ashi también, según la explicación de Rabá, podemos decir que la baraitá no está discutiendo la primera parte con la tercera parte, una opinión, la primera parte de Rabbi Ishmael, la segunda parte de Rabbi Akiva, sino podemos decir que, de la misma parte que la primera parte es Rabbi Ishmael, que por Reshut Yahid está Patur según la explicación de Rabá, también la segunda parte es así. Entonces si es así, ¿por qué en la segunda parte está escrito que solo está Patur? Porque es para Ushin, y podemos deducir que si no es para Ushin está Hayab. Dice la Gemara, te voy a explicar que el caso es cuando la persona definitivamente excavó para hacer cimientos, para hacer bases en Reshut Yahid, pero se pasó e hizo el hueco un poco más grande y se extendió ¿hacia dónde? Hacia Reshut Rabim. Y ahí se cayó el animal. Entonces en ese caso, por eso la baraitá nos dice que solo se hubiese hecho para Ushin, estás Patur. Pero si no, vas a estar Hayab. Entonces también según Rabá podemos decir que toda la baraitá cuadra según la opinión de Rabbi Ishmael. Próxima pregunta en contra de Rabbi Yosef. Meitive, hajofer bor bershut yahid ubtajo lershut rabim Hayab. ברשות היחיד הסמוכה לרשות הרבים פטור. בשלמה לרבה כולה רבי ישמעאל היא. אלא לרבי יוסף בשלמה רישא רבי ישמעאל אלא סיפא מאני לא רבי ישמעאל ולא רבי עקיבא. אמר לך בחופר לאושים ודברי הכל. La próxima pregunta de esta baraitá que acabamos de leer es la siguiente. Y la baraitá nos dice así: una persona que hace un bor en Reshut Yahid, ¿sí? Y la boca se encuentra, está inclinada, la boca se encuentra ¿en dónde? En Reshut Rabim. Y causó un daño, un animal se tropezó en Reshut Rabim. Ya que la boca está en Reshut Rabim, vamos según eso, y por lo tanto está Hayab. Sigue diciendo la baraitá. Sin embargo, si el bor está en Reshut Yahid y la boca inclinadamente sale en donde, en Reshut Rabim, y ahí fue que causó el daño. No. Este caso es cuando el pozo está en Reshut Yahid, no que la sin boca. El pozo está en Reshut Yahid, pegado frontera a Reshut Rabim. La boca está en donde, en Reshut Yahid mismo. El pozo está en donde, en Reshut Yahid mismo. Solo que está frontera con Reshut Rabim. En este caso, si causó un daño, Patur. Sí, porque es Reshut Yahid. Otra vez, repito. Si el pozo está en Reshut Yahid, pero la boca en Reshut Rabim, o sea, vamos según la boca, o sea, básicamente el pozo en Reshut Rabim, Hayab. Sin embargo, si el pozo y la boca se encuentran en Reshut Yahid, frontera con Reshut Rabim, y causó un daño, Patur. Dice la Gemara, según Rabá, podemos decir que esta baraitá opina como ¿quién? Como Rabbi Ishmael, que Rabbi Ishmael, según la explicación de Rabá, opina que ya sea, que cuando es Reshut Rabim está Hayab, y cuando es Reshut Yahid está Patur. Entonces, según Rabá podemos explicar así, pero según Rabbi Yosef, que él dice que un bor en Reshut Yahid, según todos, está Hayab, y la discusión entre ellos es únicamente en un bor Bershut Rabim. Dice la Gemara, entiendo la primera parte. La primera parte, la verdad que nos dice que cuando es un bor Bershut Rabim, en ese caso está Hayab, pues ¿sabe qué opinamos como la opinión de Rabbi Ishmael? Pero la segunda parte, que me dice que un bor Bershut Yahid está Patur, no me cuadra, porque según la explicación de Rabbi Yosef, un bor en Reshut Yahid, ya sea según Rabbi Akiva, ya sea según Rabbi Ishmael, está ¿qué? Hayab, entonces no me cuadra. Responde Rabbi Yosef, ¿sabes cuál es el caso aquí que está Patur?
del caso de la varita que dice Bor Bershut Yahid, que lo hizo al lado que está Patur, porque lo estaba haciendo con intención, no un Bor nada más, sino Ushin, con intención de bases. Y vimos antes que cuando lo hice con intención de bases, de cimientos, ¿sí? En ese caso está Patur según todos. No se cuadra todo perfectamente. Seguimos. Tanu Rabbanan, Jafaru Patach Masala Rabim, Patur. Jafaru Patach velo Masala Rabim, Hayab. Escuchen esto bonito. Vejen minagoshe nejunia jofer borot shichin umearot. Shaya joferu poteach umosel Rabim. Uchshishamu Chachamim badavar amru. Kiem ze alachazo. Alachazo vetulo. Ela eima af alachazo. Dice la Gemara una vareta que nos dice lo siguiente. Una persona que hace un bor, ¿en dónde? En Reshut Rabim. ¿Sí? Esta varita opina que si hace un bor en Reshut Rabim y causa un daño, ¿está qué? Hayab. Pero él no hizo un bor en Reshut Rabim y ya, sino hizo un bor en Reshut Rabim y se lo regaló, ¿a quién? Al público. O sea, básicamente hizo un bor en Reshut Rabim para llenarlo de agua para que la gente que está pasando por la calle puede tomar agua. Y dijo, estoy haciendo un bor en Reshut Rabim para regalárselo ¿a quién? A ustedes. Y al final causó un daño ese bor, ahí está Patur. ¿Por qué? Porque lo hizo y se lo regaló a todos. Entonces no se pertenece que lo hizo para todos. En ese caso está Patur con buena intención. ¿Sí? Sin embargo, si lo hizo, pero no se lo llegó a entregar al público, pues en ese caso, si causó un daño, si no lo avisó en público, ¿sí? Si no lo entregó en público, me refiero, no lo avisó en público, en ese caso, ¿qué? En ese caso tiene que pagar por el daño causado. Dice la Baraita, esa era la costumbre de Nejunia. Nejunia lo llamaban Nejunia, el que siempre cavaba borot shechinu mearot, siempre hacía huecos en la calle. Él lo hacía cuando iban a liar la regel, Pesach, Shavuot y Sukkot, peregrinación. ¿Sí? Él hacía eso para que haya agua y la gente pueda tomar. Y él que hacía los huecos y se lo entregaba al público. En público lo decía, se lo entregaba para que tomen agua. Y cuando Jamín escucharon esto, dijeron, Nejunia, este señor, efectivamente cumplió lo que está escrito en esta baraita. Dice la Gemara, ¿qué? ¿Cumplió nada más esta alajá? ¿En esta baraita y no cumplió otras cosas? No. Dice la Gemara, no, la Gemara regla, no. Cumplió también esto que está escrito en la baraita. Que hacía un pozo para entregarse a los demás y estaba exento de cualquier cosa. La Gemara trae una baraita relacionada con esto y trae una historia un poco fuerte con la hija de Nejunia. Pero el final es bonito. Tanu Rabbanan Maaseh bitosh el Nejunia jofer shechin shenafla lebor gadol. באו והודיעו את רבי חנינא בן דוסה, שעה ראשונה אמר להם שלום, שנייה אמר להם שלום, שלישית אמר להם עלתה. אמרו לה, מי יעלה לך? אמרה להם, זכר של רחלים מזדמן וזקן אחד מנהיגו. אמרו לו, נביא אתה? אמר להם, לא נביא אנוכי ולא בן נביא אנוכי, אלא כך אמרתי, דבר שאותו צדיק מצטער בו, ייכשל בו זרעו. Escuchen qué belleza esto. La Gemara trae una historia con la hija de este Nejunia Jofer Shichin. Nejunia en el que cavaba huecos para oler regalim, que era una mitzvah grande que hacía y se lo entregaba al público. Justo su hija estaba caminando por un lugar y se cayó un pozo gigante lleno de agua. Y estaba ahí ahogándose, no podía salir. Fueron corriendo donde Rabbi Hanina ben Dosa. ¿Sí? No sabían que ella todavía se estaba ahogando, no sabían nada, pero eso sabemos porque al final nos dimos cuenta. Sí, ya se van a dar cuenta. Fueron donde Rabbi Hanina ben Dosa. Bueno, mejor dicho, sí sabían, porque fueron de Rabbi Hanina ben Dosa, apenas vieron que ella se cayó y le dijeron, y la primera hora dijo, va a salir bien, va a estar bien, Shalom la, va a tener paz, va a estar bien. La segunda hora pasa, sigue ahogada ahí. ¿Y qué dice? Shalom la, va a estar bien. Tercera hora, dice, no ha salido, no la hemos sacado. Tercera hora viene y le dicen, ya salió. Tercera hora, ya era momento que si quedaba ahí, se moría, no existe ya pasar eso, ¿sí? Y nos dice, y efectivamente fueron a verificar, cuando le dijo, ya va a salir, ya salió, perdón, no va a salir, le dijo, ya salió en la tercera hora, fueron a verificar, ¿y qué? Y efectivamente estaba fuera. Y le preguntaron los alumnos ahí, oye, ¿cómo te sacaron? ¿Quién te sacó? Dice, no te voy a comentar, vino un carnero con una persona anciana que lo estaba dirigiendo al carnero, y ellos me sacaron del pozo. Fueron corriendo donde Rabbi Hanina le dijeron, ¿cómo tú eres profeta? ¿Cómo sabías que ella había salido? Le dice, yo no soy ni profeta ni hijo de profeta. Yo dije algo muy sencillo. Una cosa que Nejunia, el papá de esta señora, se cuidaba tanto, que era, hacía pozos para que la gente cuando hacía peregrinación al día de la regla tengan para tomar agua. En eso su hija se va a morir. No puede ser. No existe algo así. Sin profecía, no existe. Por eso dijo, seguro se salvó en la tercera hora. Pero aún así,
La Gemara comenta que no por el hecho que el papá de alguien hacía algo, pues el hijo seguro no le va a pasar nada. Comenta la Gemara Marra Bajá, Afalpigen, met beno betzama, sheneemar, usvivav nisara meod, melamed shakadosh baruch hu medakdekim sevivav afilu kehuta seara. Rabbi Nehunia Amar, meaja el naaratz besot kedoshim rabba benorá, alcohol sevivav. Cuenta Rabbi Ajá que aún así, que Nehunia era un tzaddik y siempre buscaba para Torah Tzibur, siempre hacía tirjá para el Tzibur, para que tengan pozos, sí, aún así, al final su hijo se murió ¿de qué? De sed. Justamente lo que él le daba a la gente murió, ¿sí? Y no sirvieron todos sus méritos. ¿Y por qué tanto así? Dice la Gemara, porque Akadosh Baruj Hu, con sus tzaddikim, con sus hasidim, medakdek, que juta se hará. Es exacto con ellos, como con el pelito, así es exacto, y lo que se merecen se lo da y no le perdona nada. ¿Por qué? Porque quiere que arriba el Ganeden tenga todo perfecto. ¿Y dónde vemos que Akadosh Baruj Hu con sus tzaddikim, con su entorno, o sea, la gente allegada a él, es medakdek, es exacto con él? Dice el versículo, Usvivav nis'ara, Usvivav, los que están en el entorno de Hashem, alrededor de Hashem, nis'ara, Hashem se encarga que ¿qué? Como el pelo, ¿sí? Como el pelo, o sea, que es exacto como el pelo. Una rayita no le falta. Otra fuente para este dice Rabbi Nehunia, del versículo que dice en Tehilim también, el versículo anterior que mencionamos en el Tehilim 50, el que voy a decir a continuación, es 89, en la Aratz Besot Kedoshim Rabbah, Venorá al Kol Sevivav, a los que son Sevivav, los que están en el entorno de Hashem, Norá, Hashem les pone miedo, o sea, no le pone temor, o sea, que le hace como hay que hacer, ¿sí? Sigue diciendo la Gemara respecto a Amar Bihaina, con la Omera Kadosh Baruj Hu Vatranu y Vateru Hayav Bar Minan Sheneemar, Hatzur Tamim Paolo, Kijol de Rahab, Mishpat. Nos dice Rabbi Haina, una persona que dice, Akadosh Baruj Hu es Vatrán. ¿Saben qué es Vatrán? Mevater. Perdona todo, no te preocupes. Todo está extra. Él te hace todo. Hiciste algo malo, no hace falta que hagas teshuva. Él es Vatrán, él perdona. El que dice eso, Akadosh Baruj Hu se encarga de perdonar su vida. O sea, que su vida esté extra en este mundo. ¿Y dónde lo vemos del versículo? Que dice, Atzur Tamim Paolo en Devarim 32:4. Sí, Atzur Tamim Paolo, Kijol de Rahab Mishpat. Todos los caminos de Dios son justicia, o sea, que él no me va a bater así, perdona así sin teshuva. Si haces teshuva, te perdona. Eso sí es rahamim, misericordia, que con teshuva, con repito, te perdona. Pero sin teshuva, que te va a perdonar, eso no existe. Amar Rab Haná, Beitem Rab Shmuel Bar Nachmani, Mai dichtiv erech hapaim, veloktiv erech af, erech hapaim la tzadikim, vela reshaim. Dice Rab Haná, y unos que dicen que Rab Shmuel Bar Nachmani es el que lo dice. Hay un versículo en Shemot, capítulo 34, versículo 6. Erech hapaim, que Hashem es Erech Hapaim. ¿Qué es Erech Hapaim? Se refiere ahí a alargar su furia, o sea que no se enfurece muy rápido, sino alarga la situación. Pero si te das cuenta, Erech Hapaim, Hapaim, ¿qué es en verdad? Hapaim es cara, o sea que alarga cuando tiene furia, la alarga, no la explota, sino la alarga. Pero Hapaim es en plural. ¿Por qué no dice Erech Af? ¿Sí? ¿Por qué Erech Hapaim? Dice la Yemana, no te voy a explicar. Se refiere a dos situaciones, a una buena y una no buena. Con los tzadikim le alarga la cara sonriente, y a los reshaim le alarga la cara brava. ¿Sí? Así nos dice la Gemara. Seguimos. Tanu Rabbanan lo isakel Adam Reshutó Leshut Rabim. Escuchen esto, qué interesante. Maaseh be'Adam echad she'aya mesakel Reshutó Leshut Rabim u'metzao hasid echad amarlo rekam ipenemata mesakel Reshutó she'ena shelcha Leshutó shelcha לגלג עליו, לימים נצטרך למכור שדהו, והיה מהלך באותו רשות הרבים ונכשל באותם אבנים. אמר יפה, אמר לי אותו חסיד, מפני מה אתה מסכל מרשות שאינו שלך לרשות שלך. Le mandó una baraita con algo increíble. Nos dice la baraita, nunca saques y tires piedras de tu propiedad hacia la calle. Porque trae una historia. Escuchen esta historia. Una persona que estaba efectivamente tirando piedras de su propiedad hacia la calle. Y vino un hasid, un devoto, y le dijo a él en ese momento, le dice así, escúcheme, le dice el hasid a esta persona que estaba tirando las piedras, le dice, no seas tan vacío como tú, no seas vacío, ¿sí? No seas vacío, ¿por qué estás tirando piedras de una propiedad que no te pertenece a ti a una propiedad que sí te pertenece? Y el otro dice, no te entiendo qué me está diciendo, es al revés, estoy tirando ¿de dónde? De una propiedad que sí me pertenece, de Reshut Ejid, ¿a dónde? A Reshut Rabim. Y se burló de él, se burló del Hasid. Después de unos días, ¿sí? Tuvo que vender esa persona su propiedad.
y se quedó sin propiedad. Y estaba pasando justo por donde tiró las piedras, ¿sí? Y se cayó y se tropezó, ¿sí? Y dijo, ahorita entiendo a qué se refiere. Mi propiedad privada no segura es mía siempre. ¿Por qué no segura es mía siempre? Puede ser que la tengo que vender. Reshut Rabim es propiedad pública, o sea, también mía siempre, ¿sí? Como este caso, ¿no? Tuvo que vender su propiedad, se quedó, pero Reshut Rabim sigue siendo de uno, entre otros más, entre todos los demás, pero también de uno. Él se burló y dice, ahorita entiendo lo que me dijo este Hasid, que no tire una de mi propiedad, que en verdad no es mía, una propiedad que Reshut Rabim, que en verdad sí es mía, porque eventualmente uno se puede tropezar. Y así le pasó a él y fue cuando entendió lo que le dijo este Hasid. Muy bien, Rapotay, seguimos. Próxima Mishnah. Jofer bor b'reshut Rabim venafal letocho shor o hamor hayav. Echad jofer bor shiach ume'ara haritzin une'itzin hayav. אם כן, למה נאמר בור? מה בור שיש בו כדי להמית 10 טפחים, אף כל שיש בו כדי להמית 10 טפחים. היו פחותים מ10 טפחים, ונפל לתוכו שור או חמור ומת, פטור. ואם הוזק בו, חייב. Escuchen bien lo que nos dice la Mishnah. Una persona, ¿sí?, que hace un bor en Reshut Harabim. Y se cayó en ese bor, ¿quién? Shor o Hamor. Un burro, un toro, mejor dicho, o un burro. Y se dañó. Y le causó un daño. Se murió, le causó un daño. Vamos a ver después que hay diferencia entre muerte y daño. Vamos a ver más adelante. Dice la Mishnah, muy sencillo, el dueño del pozo, mejor dicho, no es el dueño, sino el que hizo el pozo, tiene que pagar por el daño causado. Viene la Mishnah y dice, presten atención bien, esto aplica en cualquier tipo de bor, ya sea en un bor, mejor dicho, esto aplica en cualquier tipo en cualquier tipo de hueco, ¿sí? Ya sea en un bor, ¿qué es un bor? Un hoyo círculo, ¿sí? Ya sea en un shiach, que es una zanja alargada, ya sea en una me'ara, que es una cueva, que hay un hueco, pero está tapado en la parte de arriba, ¿sí? Pero tiene una boca, ¿sí? Ya sea en un haritz, que es un haritzin, que son hoyos, pero cuadrados, no rectangulares alargados, sino cuadrados, o ya sea en ne'itzin, que es ne'itzin cuando es un hoyo que es de forma de cuña, ¿sí? Que arriba es estrecho y arriba como un cono, ¿sí? Muy bien, como un triángulo, así, y se alarga, ¿sí? En todos estos casos, si el shor o hamor, toro o burro se cayó ahí, va a estar el que lo hizo, hayab, de pagar por el daño causado. Si es así, pregunta la Mishnah, si esto aplica no nada más en bor, otra vez, bor, traducción literal es cuando un hoyo, círculo, redondo. Pregunta la Gemara, si esto aplica no nada más en bor, sino también en shiach, me'ara, haritzin, neitzin, en todos, pues ¿por qué la Torah me dice bor? Debería decirme que cualquier tipo de hueco, porque nada más me dice bor. Dice, no, para enseñarte y decirte que de la misma manera que bor que está escrito en la Torah es un bor que tiene una profundidad que puede matar. ¿Cuánto es esa profundidad? La vimos antes. Para matar 10 tefajim, ¿sí? ¿Sí? Igualmente, todos los otros tipos de huecos que mencionamos, para que esté hayab, tiene que tener 10 tefajim. O sea, una profundidad que es apto para causar muerte. Pero si tenía menos de 10 tefajim de profundidad y se murió, exento. ¿Sí? Si tenía menos de 10 tefajim y se cayó un shor o hamor y se murió, está exento. Sin embargo, si no se murió, pero se perjudicó, ¿sí? Cuando yo perjudicó, en este caso ahorita me refiero, se dañó, llamémoslo así, o sea que se hirió, pero no se murió, en ese caso sí está hayab. O sea, que aprendemos de bor que tiene que haber una profundidad apta para morir. Y si se murió, ahí tiene que pagar. Y si es menos de eso, y se murió, está exento. Pero si es menos de eso y dañó, ahí sí está hayab, porque menos ya es apto también para qué. Tiene que ser una profundidad apta para el final, ¿sí? O sea, 10 tefajim, si se murió, ahí es que está hayab. Si es 9 tefajim y se murió, va a estar patur. Pero si es menos de 10 tefajim y no se murió, pero se dañó, ahí sí va a estar hayab. De la misma manera que en bor es así, también el resto de los huecos que mencionamos es así. Por eso la Torah te mencionó bor, para que lo compares con bor, ¿sí? Así nos dice la Mishnah. Viene la Gemara y nos dice lo siguiente. Amarrav, bor shechiva la Torah, lehevlo, velo lehavato, alma kasabar havata, karka olam, de maskile. Ushmuel amar, lehavlo, vechol shiken lehavato. Vim tomar lehavato, ambra Torah, velo lehavlo, a Torah heida al bor, vafilu male sefugim shel tzemer.
Escuchen esta discusión increíble que trae la Gemara entre Rab y Shmuel. La Torá dice que cuando un bor hace un daño, ¿sí? Perjudica, ¿sí? Cuando digo perjudica, para aclarar, me refiero ya sea muerte o ya sea daño. Cuando el bor causa muerte es muerte, cuando es un daño es daño y no muerte. Perfecto, hablemoslo así. Cuando un bor, la Gemara viene y nos dice lo siguiente. La Torá nos dice que un bor que perjudica, ya sea daño, ya sea muerte, el dueño tiene que pagar, obviamente tiene que tener la profundidad pertinente, ¿sí? ¿Qué es lo que causa el daño del bor? Que es que uno tiene que pagar. Y me explico. Rab opina, todo lo que la Torá te dijo que por un bor tienes que pagar es cuando el causante, ya sea de la muerte o del daño, ¿sí? Es el hevel del bor. ¿Qué es hevel? El aire viciado que hay dentro del bor, contaminado. El hevel es lo que, por eso la Torá te dice, cuando el hevel causó el daño, perjudicó ya sea el daño o la muerte, eso es el causante que tiene que pagar. Cuando, ¿qué? Otra vez, ¿qué es el causante? El aire, el hevel. ¿Qué es el hevel? El aire viciado, el aire contaminado. Si eso mató o eso dañó, hayab. Pero no el impacto, no el piso, porque el piso ¿qué es? Karka olam, ¿sí? Él opina básicamente que si el piso fue el que lo causó, pues ¿qué culpa tiene que hizo el pozo? Bien, eso fue un obstáculo que causó que se pegue con el piso, pero ¿qué tiene que ver el piso conmigo? ¿Sí? O sea, que Rab opina, repito otra vez, que todo lo que la Torá te obliga cuando hay un mazdik de bor, cuando un bor causó un daño, es cuando el hevel causó el daño. ¿Cuando qué? El aire, que es el hevel, el aire viciado. Y no el impacto. Así dice ¿quién? Rab. Sin embargo, Shmuel viene y dice, no señor. Estoy de acuerdo contigo que Hevel está hayab, si el Hevel causa algo. Pero si Hevel está hayab, a pesar que el Hevel... ¿Quién hizo el Hevel? ¿Quién hizo el Hevel? Él no hizo nada, él solo sacó la tierra y el Hevel salió, o sea que es mucho más indirecto. ¿Sí? Si el Hevel está hayab, dice Shmuel, kol shiken, que el impacto también va a estar hayab. O sea, que va a... ¿Saben qué? Antes de decirlo, o sea... Sigue Shmuel diciendo, y que si me vas a decir, pero dice Shmuel, otra vez, según Shmuel es también Hevel y también impacto. Me vas a decir, no, pero puede ser que la Torá dijo impacto y no Hevel. No puede ser esto porque por otro lado, la Torá nos dice que el bor que causa un daño está hayab y no nos especifica qué tipo de caso, o sea que también en un caso que el bor en la superficie está lleno de fajos de lana, que en ese caso no hay impacto que puede dañar, también está hayab. ¿Por qué va a estar hayab? Por el Hevel. O sea, que tenemos una discusión. Escuchen bien la discusión. Rab dice que el único causante que hay que pagar, el único causante del daño del bor que hay que pagar por él es ¿cuándo? El Hevel. ¿Qué es Hevel? El aire viciado, ¿sí? Contaminado. Sin embargo, Shmuel dice no. Hevel y también el impacto, ¿sí? Así nos dice la Gemara. Mira, la Gemara dice y pregunta Mai Benayu. Ika Benayu de Avad Gova Bershut Rabim. Le Rava Gova lo Mehayev. Le Shmuel Gova Nami Mehayev. ¿Cuál va a ser la diferencia entre los dos? ¿Cuál va a ser la diferencia entre los dos? La diferencia lógica, ¿sí? Tenemos la discusión entre ellos, pero ¿cuál es la diferencia entre los dos? Dice, ¿sabes cuál va a ser la diferencia entre los dos? Cuando no hubo un pozo a profundidad, sino pozo hacia arriba, o sea, un montículo. Subió el animal arriba y al final le causó un daño de arriba, ¿sí? Ya sea más de este fajim y le causó el daño. Bueno, no vamos a entrar en eso, daño o muerte, lo que sea. Se perjudicó el toro ahí, ¿sí? Según Rab, que la única razón para causar un daño es que Hevel, arriba hay Hevel. No, todo lo que hay, explico un poquito más, todo lo que hay este aire viciado es porque sacó tierra y hay un hueco ahí y no hay suficiente oxígeno, llamémoslo así, y por eso causa el daño. Pero arriba, si esto hacia arriba, ¿sí? No hay nada. Entonces, según Rab, en este caso, ¿qué va a pasar? El dueño del montículo, no el dueño, el que hizo el montículo va a estar ¿qué? Exento. Sin embargo, según Shemuel, que dice que no nada más por Hevel está hayab, sino también por el impacto, pues en este caso, a pesar de que no hay Hevel, pero si se cayó y se impactó y se dañó o se perjudicó, tiene que pagar por esto. Y ahorita la Gemara nos dice cuál es la razón de cada uno. ¿En qué se basa cada uno en la Torá para decir su opinión? Maitama de Rab, de Amar Kra Benafal ad Sheipol Derech Nefila. Velishmuel Benafal Kol de Umashma. Escuchen bien. Dice la Gemara, ¿en qué discuten? ¿Sí? ¿En qué discuten? Rab opina lo siguiente. Está escrito en la Torá respecto al bor, Benafal Shama Shoro Hamor. Y se cayó ahí un toro o un burro. Benafal, entiende Rab que se refiere Derech Nefila. Como cuando la manera regular
que una persona cae. ¿Cómo es la manera regular? Barminan, con la cabeza hacia abajo. ¿Sí? Con la cabeza hacia abajo. O sea que según Rab es solo cuando es la cabeza hacia abajo y no cuando es hacia arriba. ¿Por qué? Si es Jabatá, causó la muerte, ¿cuál es la diferencia? No. Rab dice, aquí vemos que es Hebel. Y el Hebel, ¿cuándo afecta mucho más a la persona? Mientras más profundo esté. Por eso cuando es hacia abajo está Hayab, porque cuando es hacia arriba, no, el Hebel no afecta tanto. ¿Sí? Entonces si le afectó, no es por el Hebel. Así opina Rab. Sin embargo, Shmuel dice, no, Benafal, ¿qué significa Benafal? Cualquier tipo de caída, ya sea cabeza hacia abajo, ya sea hacia arriba. Y está Hayab. O sea que también hacia arriba está Hayab, cuando la boca está hacia arriba, pero ¿por qué no hay Hebel? Respuesta, porque no solamente Hebel es Hayab, sino también Jabatá. También impacto que causa, también es Hayab. ¿Sí? Así nos dice la Gemara. Bien, la Gemara pregunta en contra Rab de nuestra Mishnah. Tnan, Imken, lama neemar bor. Ma bor, שיש בו כדי להמית 10 טפחים, אף כל שיש בו כדי להמית 10 טפחים. בשלמה לשמואל, אף כל להטויה גובה. אלא לרב, אף כל להטויה מאי. להטויה חריצין ונעיצין. חריצין ונעיצין בידיה קטני לאו. תני והדר מפרש. ואני כולו de קטני למה לי. Expliquemos esta primera parte, pues seguimos leyendo. La primera pregunta encontrará lo siguiente. Nuestra Mishnah que vimos, ¿sí? ¿Por qué está escrito bor? Preguntó nuestra Mishnah. ¿Para qué nos dijo nuestra Mishnah que está escrito bor? Para enseñarnos que de la misma manera que bor, todo lo que causa una muerte es cuando tiene una profundidad, todo lo que cuando causa una muerte tiene que pagar es cuando tiene una profundidad de ¿qué? De 10 tefajim. Igualmente, afkol, también todos los otros tienen que tener ¿qué? 10 tefajim. Dice la Gemara, según Shmuel, entiendo que me dice afkol. ¿Qué es afkol? No nada más el bor, y el haritzin, y el neitzin, y todo lo que mencionaron en la Mishnah, sino también otro más. ¿Cuándo? Montículo. Porque según Shmuel, montículo, el hecho que hay impacto, ya es hayab. Entonces, el afkol es para incluir el montículo, pero según Rab, que montículo está exento. ¿Qué te iban a decir afkol? Dice la Gemara, no, afkol te viene a incluir unos que ya mencionamos antes. Haritzin, en la Mishnah que mencionamos antes, haritzin o neitzin, que es cuando hay unos hoyos cuadrados, haritzin, o neitzin es cuando hay unos hoyos en forma de cuña, ¿sí? En forma de cuña, sí. Dice, pero eso también lo mencionamos en la Mishnah, porque ¿qué me viene a añadir? Dice, no te viene a añadir nada. Cuando la Mishnah te dice afkol es para decirte, al principio te menciona todos los casos, pues dice, de la misma manera que bor tiene que tener esa medida para matar y que esté obligado, también en todos los otros casos tiene que tener esa medida, o sea que es básicamente estamos buscando la fuente para el resto de los casos, pero no es que haya un caso adicional. Sí, así responde la Gemara. Bien, la Gemara ahorita explica lo siguiente. Vean ikulu de katani la mali, trija. Deitana bor, hava amina bor asara, hudeit behabla, mishum de katano kerija. אבל שיח דאריך אימה בעשרה לית בהבלה, ואיתני שיח, הווה אמינא שיח עשרה ודאית בהבלה, משום דקטין, אבל מערה דמרבה אימה בעשרה לית בהבלה, ואיתני מערה, הווה אמינא מערה בעשרה ודאית בהבלה, משום דמתעללה, אבל חריצין דלא מתעללה אימה בעשרה לית בהבלה, ואיתנה חריצין, הווה אמינא חריצין עשרה ודאית בהבלה, משום דלית רוויחה מליל תפי מיתתאי, אבל ניצין דרוויחה מליל תפי מיתתאי, אימה בעשרה לית בהבלה, כמשמע לן. Ahorita mira, Guimarães nos explica, según esta opinión, ¿sí? ¿Por qué la Mishnah nos tiene que mencionar tantos tipos de huecos? ¿Se recuerdan cuántos huecos la Mishnah nos mencionó? Se los repito por encima. El hoyo, bueno, ahorita vamos a explicarlo, ahorita lo vamos a mencionar uno por uno. Pero nos mencionó varios huecos. La pregunta, ¿por qué? Dinos. Cualquier hueco en Reshut Harabim es que causa un daño y un shor hamor se cayó ahí. Uno tiene que pagar, listo. ¿Por qué tiene que mencionar la Mishnah tanta cosa? Dice la Gemara, no, es importantísimo mencionarte todos, porque escuchen bien. Si te hubiese mencionado el Taná nada más bor, hubiese dicho que nada más bor, cuando hay 10 tefajim de profundidad, que bor es ¿qué? ¿Qué es bor? Bor es angosto y redondo, o sea, angosto, todo angosto. Cuando cayó ahí, ¿cuánto Evel hay ahí? Muchísimo. Mientras más angosto, más pequeño, menos oxígeno. Más viciado está el aire viciado. Si tú hubiese dicho que en ese caso, es que decimos que... un segundito. En este caso hubiésemos dicho, un segundito. Sí, en ese caso hubiésemos dicho que ahí hay Evel, cuando hay 10 tefajim, y por lo tanto, si se murió, tienes que pagar por la muerte del Shor y Hamor, ¿sí? Pero en el caso del Shiach, que no es angosto por todos los lados así, sino es que es largo, o sea, a pesar que por un lado y otro es angosto, pero por otro lado es largo, ¿sí? Hay más Evel, no, hay menos Evel, o sea, hay más oxígeno, menos aire viciado, ¿sí? Entonces en este caso hubiésemos dicho que en este caso este Evel no mata, y por lo tanto si no mata este Evel, el dueño, el que hizo el pozo va a estar exento, como que también en este caso. Por otro lado, si usted dice nada más Shiach, hubiese dicho, mira,
En Shiach solo cuando tiene 10 tefajim, porque si hay algo de Evel, porque a pesar que por un lado es ancho, pero por otro lado es que es rectangular, por otro lado es angosto, ¿sí? Pero ahí es cuando está Hayab, es cuando el Evel causa que se muera. Pero en el caso en el caso que es una meara, que está tapada por techo, una cueva, pero es cuadrado, es ancho por todos los lados, ahí hay más aire, se puede ser que en ese caso el level no mata, entonces no va a estar patur. Que también en este caso está patur, y por otro lado, si tú hubiese dicho nada más hasta aquí, si hubiese dicho que nada más se me hará, porque al fin y al cabo, hay algo de level, porque al fin y al cabo está tapado, entonces falta oxígeno. Pero un haritz, que es un haritz, un hoyo cuadrado por todos los lados, o sea que es ancho por todos los lados, y también destapado, que en ese caso hay mucho más oxígeno, puede ser que ahí el level no mate, entonces va a estar exento. Por eso decimos que también Haritz es así. Y por otro lado, si tú hubiese dicho nada más Haritz, hubiese dicho que en lo que es Haritz, si hay algo de Evel si hay algo de Evel al fin y al cabo, y puede ser que eso causó la muerte. ¿Por qué? Porque está todo igual. ¿Sí? Entonces, cuando todo igual, se contiene el oxígeno igual, pero cuando es en forma de cuña, ¿sí? Cuando es naitzin, que es así, pues obviamente hay mucho más oxígeno, porque abajo hay poquito ángulo, ¿sí? Poquito lugar, y cada vez abriendo más hay muchísimo oxígeno en ese caso, hay más oxígeno. Entonces, en ese caso hubiésemos dicho que si causó la muerte de un shoro, eso no causa level ese, si lo causó va a estar patur, que también en ese caso el level que hay, en este caso, en todo, y al igual que los otros casos, sí es suficiente. ¿Para qué? Para causar una muerte, obviamente mientras que tenga 10 tefajim de profundidad, y por lo tanto, si un shor o jamor se metió, se llama que el level lo causó, por eso el que hizo el pozo tiene que pagar por el daño causado. Seguimos. Ahorita la Gemara pregunta en contra Rab y Shmuel. Recordemos, ¿sí? Rab y Shmuel opina que está hayab, ya sea por el impacto o ya sea por el Evel. Y Rab dice únicamente por el Evel. Viene la Gemara y pregunta contra los dos lo siguiente. Tnan, Hayú, Pejutim. O sea que ambos están de acuerdo que Evel sí causa. La majloquet es respecto al impacto. Tnan, Hayú, Pejutim, Asara Tefajim, Venafale Tojo Shoro Hamorumet, Patur. Vimuzak Bohayab. Nafale Tojo Shoro Hamorumet, Patur. Maita, Mala Mishundelet Behabata. Lo, Mishundelet Behavla. Yahi, Imuzak Bohayab, Halet Behavla. Hambre en Havla lemita, Veyesh Havla. Lenezakim. Escuchen bien. La Gemara ahorita pregunta de nuestra Mishnah. ¿Qué vimos en nuestra Mishnah? Que tiene que tener una profundidad el hueco de ¿qué? Cualquier tipo de hueco, de los que mencionamos, de 10 tefajim, porque si hay 10 tefajim es apto para matar. Pero si tiene menos de 10 tefajim y se cayó y se murió, el shoro hamor, en ese caso el que excavó el toro está exento. Sin embargo, si se cayó y no se murió el shoro hamor, sino que se dañó, no se murió, sino se dañó, o sea, se hirió. En este caso, a pesar que menos de 10 tefajim, sí está hayab. ¿Por qué? Porque sí es, a pesar que el hueco con 9 tefajim no es apto para matar, pero sí es apto para herir. Dice la Gemara, un segundo. ¿Por qué en este caso, escuchen bien, por qué en este caso, cuando hay menos de 10 tefajim y se cayó el shoro hamor y se murió, ¿está qué? Exento, patur. ¿Por qué está exento? Aparentemente, la razón es porque como es menos de altura, el impacto es menor. O sea que y cuando es 10 tefajim, el impacto es mayor. O sea, la Gemara en este punto entiende que el Evel en 9 tefajim y 10 tefajim es que es igual. ¿Sí? Y por eso dice, la diferencia aquí entre 10 y 9 es que el impacto. Vemos que lo principal que es el impacto, y por ende, cuando es 9 tefajim, no hay un impacto suficiente ¿para qué? Para matar, y por lo tanto está exento. Y se le da la pregunta en contra Rab y en contra Shmuel también. ¿Por qué? Porque según Rab y según Shmuel debería ser, ambos están de acuerdo que en Evel sí hay. Se debería ser que si hay por Evel, pues aquí debería estar hayab mitad también cuando hay una profundidad de ¿cuánto? De 9 tefajim. Dice la Gemara, no, en este caso no hay Evel, porque justamente cuando hay una profundidad de 9 tefajim, el aire es mucho menos contaminado y no es considerado suficiente para matar, y por eso según ambos va a estar exento. ¿Sí? Eso es todo. Y por la jabatá que Shmuel dice, bueno, cuando es 9 tefajim no es suficiente impacto para matar, por lo tanto está exento cuando murió. Dice la Gemara, si es así, ¿sí? Si es así, no me cuadra, porque en la misma Mishnah nos dice, como mencionamos, que si no murió el shor y hamor en menos de 10 tefajim, sino que solo se hirió, en ese caso que sí está hayab. ¿Por qué está hayab si no hay Evel? Menos de 10 tefajim no hay Evel.
Entonces, esta pregunta sí es contra Rab nada más, porque según Shmuel podemos decir que la razón que está Hayab por la Jabatá, por el impacto. Porque sí, pero según Rab, que es nada más por el Evel, me acabas de responder que menos de 10 no hay Evel. Responde la hermana, no, menos de 10 no hay Evel para matar. Pero sí hay Evel suficiente para Leazik, para perjudicar, y por eso si dañó, va a tener que pagar, porque sí es apto el Evel que hay para dañar, a pesar que no es para matar. Le voy a traer una historia. Autora de Nafa Learita de Dalae. Shahate Mare, Tarfe Rav Nachman, Amar Rav Nachman, y Shakil Mare de Aitora, Kaba de Kimha, Beaz Altana Bemidrasha, Im Shahata Meet Leet, Keshera, Velo Afse de Letora de Shabe Kama Kabe. Alma Kasavar Rav Nachman, Yesh Javata Bepajot Meazara. Le voy a traer una historia. Escuchen esta historia. La historia es la siguiente. Un toro, ¿sí?, que se cayó a una zanja, se tropezó y se cayó a una zanja de irrigación. ¿Saben qué es irrigación? Para regar el campo. Se hacen zanjas que por ahí pasa el agua y regan el campo. Esas zanjas tenían una profundidad, esto es un dato importante, para entender la Gemara más adelante, ¿de cuánto? 6 tefajim. 6. Una amá es un brazo, mejor dicho, un codo. ¿Sí? Un codo tiene 6 tefajim, 6 puños. Sí, 6 tefajim de profundidad. ¿Se cayó? ¿Quién se cayó ahí? El animal, digamos el toro. De inmediato, mientras que todavía estaba vivo, vino el dueño y dijo, tengo miedo que se me muera. Agarró el dueño y ¿qué le hizo? Shehita, para que esté kasher. Porque si se muere, se convierte en ¿qué? Nevelá, ¿sí? Que es sin Shehita. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo él? Le hizo Shehita. Fueron a preguntar a Rav Nachman. Y dijo Rav Nachman, no señor, pasó un taref. ¿Sí? Explico. Nevelá es cuando no le hicieron shejitá, murió solo. ¿Sí? O lo mataste de una manera no como shejitá, sino de otra manera. Terefá es, a pesar que le hiciste shejitá, pero un animal que iba a morir dentro de las 24 horas, o que tiene algo muy fuerte, ¿sí? Que es no dentro de las 24 horas, un mum que al final va a morir por un defecto, que al final va a morir por eso, se convierte en terefá, ¿sí? Entonces, a pesar que le hiciste shejitá y todo, si tiene un defecto, hasta hoy en día también si tiene un defecto hay terefot, ¿sí? Por eso se verifica adentro para verificar que no es terefá. Perfecto. Vino Rav Nachman, cuando se enteró de la shejitá que le hizo cuando todavía estaba vivo, dijo, no se puede comer. ¿Por qué? Porque es terefá. ¿Por qué? Porque de inmediato le hizo shejitá. Vino Rav Nachman y dijo, si esta persona hubiese tenido tzedal derech, ¿sabes lo que es tzedal derech? Un paquetico para comer, un poquito de harina para comer, o sea, hubiese tenido un poquito de más calma, y hubiese preguntado a la yeshiva, hubiese ido a la yeshiva a preguntar, ¿qué hacer en este caso? Los jajamí le hubiesen dicho la siguiente alajá, mira, espérate 24 horas, me'etlet. Si en 24 horas el animal no se muere y sigue vivo, significa que ¿qué? Que no es terefá y está permitido, en este caso está permitido, o sea, significa que el daño que le causó este pozo no le causó algo grave y no es terefá, no tiene un defecto así vital, un defecto mortal, llamémoslo así, y por lo tanto va a estar kasher. Y tú, como no te llevaste tzedal derech, como no te llevaste un kilito de harina para comer, para estar más tranquilo, al final le diste shejitá al toro rápido y no pudimos saber si es terefá o no, y perdiste aquí un toro que vale varios kilos de harina. Así le dijo Rav Nachman. Dice la Gemara, vemos que Rav Nachman opina que, otra vez, aquí la profundidad de la zanja, ¿cuánto era? 6, ¿sí? O sea, que vemos que Rav Nachman opina claramente que menos de 10 tefajim, el impacto puede llegar a matar. ¿Sí? Otra vez, porque él dice que es que, él dice que es terefá, o sea, sospechamos que es terefá, o sea que puede ser que se muera el toro por eso. O sea que por el impacto de 6 tefajim de profundidad, se puede morir. ¿Sí? Y por eso dice que es que terefá, por safek. Bien, la Gemara pregunta, Iti vele Rabba le Rav Nachman, Ayupe Jutime Asarat Tefajim en Afal Toho Shoro Hamor Bemet Patur, Maita Amal la Mishun de Led Bejabatá. Dice la Gemara, pero no me cuadra. ¿Qué vimos en la Mishnah? Que si tiene menos de 10 tefajim de profundidad y se cayó el toro y se murió, ¿el del pozo tiene que pagar por el toro? No, aparentemente, ¿por qué? Porque menos de 10 tefajim no puede causar un impacto que cause un daño de matar. Entonces, ¿por qué tú, Rav Nachman, dices no así? Dice la hermana, no. Sí puede causar un impacto de matar. Y yo opino como Rav, que la razón que causa el impacto, la razón de la Torah de todo eso, ¿qué es? El Hevel. Menos de 10 tefajim no hay ¿qué? No hay Hevel. Pero impacto puede ser que sí, puede ser que cause terefá. Y por lo tanto, aquí hay menos de 10 tefajim, no hay Hevel, pero puede ser que el impacto
Sí, puede ser que cause que se muera, y por lo tanto, si no supimos, Safek, Terefa, y está no kasher. Yahi, Uzak Bohayab, Halet Behavla. Amarle en Evel emita, y es Evel en Nezakim. Raba, entiende Rab Nachman, que cuando es menos de 10 tefajim, no hay Hebel en absoluto. Sí, como acabamos de decir, que menos de 10 tefajim no hay Hebel. Entiende que no hay Hebel, nada. Se pregunta, si es así, ¿por qué la Mishnah, una pregunta similar a la que vimos antes, porque dice que cuando hay menos de 10 tefajim está Patur si murió, pero está Hayab si dañó, si no hay Hebel, y lo único que causó el daño, según Rab Nachman, que opina como Rab es Hebel, pues porque va a estar Hayab por el Neze, por el daño. No. La Gemara arregla, no me refiero que menos de 10 tefajim no hay Hebel en absoluto. No hay Hebel apto para causar muerte, pero si hay Hebel para causar daño, por eso si causó daño está Hayab, si causó muerte está Patur. Próxima pregunta. En contra de Nachman. Eitive. Beta sekila היה גבוה 2 קומות. ותניא לה וקומה שלו, הרי כאן 3. ויסל כדעתך יש חבטה בפחות מ10, למה לי כולי? ולהתעמך נעבית 10. אלא כרב נחמן, דאמר רב נחמן אמר רבא ברבו אמר קרא, ואהבת לרעך כמוך, ברור לו מיתה יפה. יחי נקבע תפה, משום דמינבל. Escuchen esto que la Gemara nos dice. La Gemara pregunta en contra de Rab Nachman de la siguiente Mishnah. ¿Qué dijo Rab Nachman? ¿Qué? Que un toro menos de 10 tefajim, si cae una profundidad menos de 10 tefajim, como la zanja esta que tenía ¿cuánto? 6 tefajim, ¿sí? Puede ser que sí muera por el impacto, ¿sí? Bien, la Gemara pregunta, no me cuadra. ¿Por qué? Hay una Mishnah en Masejet Sanedrín, página 45, que nos dice algo interesante. Beta Sequila. ¿Qué es Beta Sequila? Cuando la casa de la sequila, la apedreado. O sea, donde ponían a la persona sobre la casa y lo tumbaban para ser apedreado, barminan. La altura del techo ¿sí? Tenía una altura, el techo, de 2 personas, ¿sí? Y de ahí lo tiraban a la persona, ¿sí? Vamos a decir que la persona mide 2 metros. Si eran 2 personas, ¿cuánto era la altura? 4 metros. Dice la baraita sobre esto, pero no es nada más una altura de 2, porque también está la altura de la propia persona. O sea que 2 personas de altura del techo más la propia persona, total de 3. ¿Sí? Total de 3. Bien, la Gemara pregunta, un segundo, pero si tú me dices, como acabamos de ver ahorita, que según Rab Nachman, que cuando hay una profundidad menor a 10, inclusive de 6, ya eso causa un impacto que cause una muerte, pues ¿por qué tienes que hacerlo algo tan alto? Hazlo como... Hazlo de 6 tefajim, ya es suficiente. Responde la Gemara, no entiendo. Y si no decimos como Rab Nachman, ¿qué si decimos que el impacto de muerte solo causa con cuánto? Con 10 tefajim. ¿Por qué necesitas hacer una altura de 2 personas? Haz de 10 tefajim también. Tenemos que decir que ¿qué? Como dijo Rab Nachman mismo en otro lado. Que Rab Nachman dice el nombre de Rabá Barabúa, como dice el versículo, Be'avda le reaja camoja. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que también cuando alguien tiene pena de muerte y tienes que ejecutarlo, hazle una mitad yafá. Una muerte más bonita, ¿sí? O sea, no tan cruel. Y por ende, mientras más alta sea, más rápido la persona fallece. A diferencia si es poquito, aunque puede causar un impacto que muere eventualmente, pero sufre mucho. Dicen así, es así. Entonces, ¿por qué nada más una altura de 2 personas era el techo de la sequila? Debería ser de mucho más. Dicen, no, porque ahí ya el cuerpo se vuelve feo. ¿Por qué? Porque cuando una altura muy alta, barminan, y se cae, pues se pueden dividir los cuerpos, los órganos, barminan. Seguimos. Eitive, ki pol hanofel mimenu. Mimenu velo betojo. Keitzadaitar, reshutarabim gavo mimenu asarat tefajim. Venofel mitoja letojo patur. Amuka mimenu asarat tefajim, venofel mitojo letoja חייב. ויסל כדעתך יש חבטה בפחות מ10, למה לי 10? Escuchen bien la pregunta de la Gemara. La Gemara hace otra pregunta en contra de Rab Nachman. ¿Qué dice Rab Nachman? Repito, que un impacto de una profundidad, de una altura, profundidad, ¿sí? Menor de 10 tefajim, una zanja que tiene 6 tefajim, es suficiente para causar una muerte, ¿sí? Según Rab Nachman, ese impacto es suficiente. Bien, la Gemara pregunta de la siguiente baraita. Está escrito en la Torah, Kitibne bait hadash, veasita ma'akel legageja, velot asim damim bebeteja, ki ipol hanofel mimenu. ¿Qué significa este versículo? Una persona que construye una casa. Y encima de la casa, ¿qué hay? El techo, ¿sí? Una mitzvah de la Torah de colocar ma'ake. ¿Qué es ma'ake? Una cerca, ¿sí? ¿Para qué? Una baranda, para que no haya sangre en tu casa. ¿Por qué? Porque la persona se puede caer del techo, ¿sí? Escuchen lo que dice el versículo otra vez. Kihipol hanofel mimenu.
porque la persona se podrá caer de él. Deduce la Gemara, se puede caer de él hacia Reshut Harabim, pero no tienes que poner la baranda por una sospecha cuando se puede caer de Reshut Harabim hacia el techo. ¿Cómo es la cosa? Explica la Gemara, explica la varita. Te voy a decir qué pasa si Reshut Harabim es más alto que el techo. ¿Sí? Es más alto que el techo. ¿Cuánto dice la varita? 10 tefajim. Más alto que el techo. Entonces, en este caso podríamos decir, también pon una baranda ¿en dónde? En Reshut Harabim. ¿Por qué? Porque la persona se puede caer de Reshut Harabim hacia el techo. Patur. Solo cuando el techo es más alto que Reshut Harabim, ahí tienes que poner barandas en el techo. Y eso es lo que nos dice Kifola Nofel Mimenu. Toda la mitzvah de Maakeh que tienes que poner baranda es cuando te vas a caer del techo hacia Reshut Harabim. Pero si Reshut Harabim está más alto y te vas a caer Reshut Harabim hacia el techo, no tienes que poner baranda, no es tu obligación. Kifola Nofel Mimenu. Eso es lo que nos viene a decir el versículo. O sea que si no puso baranda y se cayó alguien del techo hacia Reshut Harabim, o sea que el techo estaba más alto, Hayab. Va a estar Hayab. ¿Por qué? Porque no cumple lo que dice la Torah. Sin embargo, Reshut Harabim al techo, en ese caso va a estar ¿qué? Va a estar Patur. Así nos dice la varita. Pero fíjate bien, la varita que nos dice que la altura, ¿sí? Ya sea del techo, de Reshut Harabim en relación al techo, o del techo en relación a Reshut Harabim, ¿cuánto es? 10 tefajim. ¿Por qué? Aparentemente porque la Torah nos dice, velota sim damim bebeteja. ¿Qué significa damim bebeteja? Porque vas a colocar sangre, o sea, porque esa saltada, esa tirada te puede causar ¿qué? Muerte. Dice un segundo, pero según Rav Nachman, ¿por qué tiene que ser 10 tefajim? Inclusive menos de 10 tefajim, ¿ya qué? Ya puede causar muerte, ya puede causar sangre. ¿Sí? O sea, ¿por qué la varita dice 10 tefajim? Escuchen bien, amarle shani bait de holpajot me asara lav baitu. Responde la Gemara, tienes toda la razón. En verdad, en ese caso no necesitas, por el tema de muerte, suficiente menos de 10 tefajim también puede causar muerte. Y la razón que necesitas 10 tefajim ahí es por algo técnico. Porque para que una casa se llame casa, tiene que tener una altura interna por lo menos de ¿cuánto? De 10 tefajim. Si tiene menos de 10 tefajim, menos de 10 puños, menos de 30 centímetros, no se llama bait. Y por lo tanto, todo el versículo te dice, Kitibne bait hadash. Toda la mitzvah de Maakeh es sobre bait. Entonces, la razón que necesitas 10 tefajim de altura, o sea, ¿por qué? Porque si tienes Reshut Harabim y no tiene más de 10 tefajim la casa, pues significa que el techo es de 9 tefajim, no se llama bait, eso no hay mitzvah. ¿Sí? Por eso necesitas tener por encima por 10 tefajim, pero no por el tema de la muerte, porque por el tema de la muerte también por menos, puede ser que causas ¿qué? Que causas, a través del impacto se causa una muerte, como dijo Rav Nachman. Pregúntale a Gemara, Yahi, Ashtanami. De ave me abaraya Sara, dalmine tikra ma'aziva, umigavai lo ave asara. Amarle que gondejak mi gavai, y aji que lo ave nami me abaraya Sara, mashkaja la dave mi gavai asara, que gondejak batfe. Escuchen cómo la Gemara tumba esta explicación. La Gemara dice, no me cuadra, porque si es así, cuando a nosotros nos dice, escuchen bien, la varita nos dice que hay 10 tefajim entre el techo, o sea, donde está tirando la persona, donde se cayó la persona, hasta el ¿qué? Hasta el Reshut Harabim. ¿Sí? ¿Cuánto hay de altura? 10 tefajim. Tú me dices, no, 10 tefajim es porque tiene que haber una altura interna de 10 para que se denomine como casa. Pero un segundo, si la altura de la parte externa es 10 tefajim, ¿el techo cuánto mide? Mide, algo mide. ¿Sí? Quítale algo, un tefaj, 2 tefaj, en el tiempo antes eran gruesos también, más lo que le echas al techo y todo, sale que la altura interna ¿cuánto es? Menos de 10 tefajim. Entonces, no es suficiente que la varita me diga que la altura es de 10 tefajim de diferencia entre el techo y la parte externa hacia el Reshut Harabim. ¿Por qué? Porque el techo ya es 1, ya baja 9 o 8. Dice, no, es suficiente porque estamos hablando de un caso que no obstante hay 10 tefajim de la parte externa hacia el Reshut Harabim. En la parte interna hay 9 tefajim hacia el nivel del Reshut Harabim, pero hay un tefaj adicional, por decir, que excavaron hacia abajo, total de altura interna de 10 tefajim. Y por otro lado, 10 tefajim también de la parte externa hacia el Reshut Harabim. Dicen, así es así, pues también en el caso que no hay 10 tefajim en la parte de afuera, ¿sí? También podemos decir que en la parte interna de este tefajim, o sea, según esto que me acabas de decir, que en la parte interna hay hacia abajo, pues me puedes decir que la altura es ¿qué? 6 tefajim, porque tú también dices que 6 tefajim causa impacto de muerte. Entonces la altura es 6 tefajim. Pero el techo es 1, bueno, se le baja 1. Entonces hay 5 de interno. 5 de interno a nivel del Reshut Harabim más 5 más. También puedes responder eso. ¿Por qué la vareta me dice 10 tefajim? Sí, vuelve la pregunta. Por eso la Gemara dice otra explicación. El ainutama de Rav Nachman, Savar, Mikresá de Torah le ar'a kama ave arba'a. Areta de dalae kama ave shita ha'asara. Ishtekach de jikamejavet me asara o de kamejavet.
el amatitin de katanima borshu que de la mitad sarate fajim afkol sheshbo que de la mitad sarate fajim beshitana misagya hambre matnitin de igandar lebor. Dice la Gemara otra explicación, una belleza. Dice la Gemara, ¿cuál era toda la pregunta que tenemos contra Rav Nachman? Volvemos otra vez a tumbar todo, una nueva explicación. Rav Nachman dijo que está hayab cuando se cayó el toro a una zanja de ¿qué profundidad? 6 tefajim, o sea que 6 tefajim de profundidad es suficiente impacto para causar muerte. No me cuadra con la Mishnah. Dice la Gemara, no, ¿sabes cuál es el caso? Profundidad de zanja, ¿cuánto tiene? 6 tefajim. Pero ¿cuánto mide de altura el toro? O sea, sus patas, ¿cuánto miden? 4 tefajim. Sale que cuando está caminando y se cae, entre los 4 tefajim de altura que tiene, más 6 de la zanja da un total de ¿cuánto? De 10. Entonces 10 es suficiente. Y seguro es suficiente impacto ¿para qué? Para causar muerte. Por eso es que tiene que pagar. Así nos dice la Gemara. Repito, Rav Nachman opina que contamos también que la altura, las patas, hasta la barriga, hasta el estómago, hasta el cuerpo. Sí, porque se pegó en la cabeza, por decir. Sí, se murió. Hasta la cabeza tienes que 4 tefajim, más 6 de la zanja, 4 más 6, 10. Hay 10 tefajim. 10 tefajim es suficiente para impacto. O sea, que según esta respuesta no es necesario 10 tefajim de profundidad, sino que necesitas una altura de lo que se perjudicó, total de 10. Y por eso es suficiente. Bien, la Gemara pregunta, si es así no me cuadra la Mishnah. La Mishnah que nos dice, también nos está hablando sobre un shor, sobre un jamor, y nos dice cuánto necesitas de profundidad. 10. ¿Por qué 10? 6 más 4, suficiente 6 de profundidad más 4 de altura del animal. Dice, porque nuestra Mishnah nos está hablando en un caso que también el animal está agachado, acostado. Y sin querer se rodó y cayó dentro del bor. En este caso, si está agachado, acostado, no puede sumar las alturas de las patas. ¿Por qué? Porque no estaba parado. Entonces no cayó desde arriba, sino se cayó rodando acostado. Entonces ahí necesitas una profundidad de 10 tefajim. Por eso la Mishnah nos dijo que la profundidad tiene que tener, la profundidad del pozo es de 10 tefajim. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.